En módulos anteriores te he explicado los diferentes tipos de dibujo que se pueden utilizar en arquitectura. Te he explicado además diferentes métodos para hacer dibujos de edificios existentes. Hemos visto cómo se dibujan las plantas, elevaciones, y te he explicado sobre algunos símbolos usuales en arquitectura. En este módulo 7 te explicaré en detalle cómo se dibujan algunos componentes usuales tanto en planta como en alzado. Y además te explicaré cómo utilizar el escalímetro para medir distancias en dibujos realizados y para ejecutar dibujos a escala, trasladando las medidas de un objeto real a un papel. En planta arquitectónica se procura detallar los componentes que configuran el espacio. Un componente usual son las puertas. Te dibujaré 6 tipos de puertas convencionales de mayor uso en Costa Rica. Estos ejemplos son de puertas en madera con marcos en madera. La representación de puertas procura indicar el tipo de mecanismo, sea tipo giratorio por medio de bisagras o pivotes y corredizas. Dependiendo la escala del dibujo se puede detallar más la constitución del componente. Recuerda que en un dibujo a base de líneas se realiza una abstracción geométrica. Si la escala lo posibilita, se dibuja con mayor representación y detalle de la realidad. Primero debes comprender cómo es el mecanismo de la puerta, en dónde se ubican las bisagras, pivotes o rieles. Debes dibujar la pared y dejar un vacío en donde se ubica la puerta. Debes dibujar el marco en donde se soporta la puerta. En caso de puertas giratorias se debe dibujar un cuarto de círculo para mostrar el radio del giro de la puerta. El centro del círculo se ubica en el sitio donde está la bisagra o pivote. En las puertas de pivote, este suele ubicarse en algún punto dentro de la zona del vacío en pared. Usando el pivote como centro del círculo se dibujan los círculos que muestran el radio de giro. Las puertas se dibujan abiertas a 90 grados. En puertas corredizas se debe dibujar a medio abrir y se indica una flecha que sugiere el desplazamiento. En puertas tipo biombo se dibujan las hojas y se indica una flecha. En puertas en doble giro se dibujan 2 cuartos de círculo, uno con línea continua y otro con línea discontinua. Estos son ejemplos que te sirven de guía para que comprendas cómo dibujar puertas. Existen otros tipos y materiales. Al dibujar debes sintetizar geométricamente el movimiento y sistema de soporte para lograr una representación que comunique con claridad. El dibujo de ventanas en planta es semejante al dibujo de puertas en planta. Te muestro 4 tipos de ventanas usuales elaboradas en madera. Al igual que en el caso de las puertas, estos son ejemplos que te sirven de guía para que comprendas cómo dibujarlas. Existen otros tipos y materiales. Al dibujar debes sintetizar geométricamente el movimiento y sistema de soporte para lograr una representación que comunique con claridad. Primero debes comprender cómo se soporta la ventana y si tiene algún mecanismo. Dibuja la pared y el vacío donde se ubica la ventana. Dibuja los marcos. Si la escala lo posibilita, dibuja las venillas que posicionan el vidrio. Dibuja doble línea juntas para indicar el vidrio. El primer ejemplo es una ventana con vidrio fijo.
La segunda, una ventana de abatir o abrir de 2 hojas. Estas hojas se dibujan como si fueran puertas. La tercera es ventana con un paño o plano fijo y otro corredizo. Al igual que en puertas corredizas, se dibuja abierta a la mitad y se indica con flecha. La cuarta es de tipo giratoria de pivote central. A continuación te muestro 3 tipos de puertas vistas en planta y la correspondiente vista en alzado. Son ejemplos de puertas en madera. Recuerda que estos son ejemplos que puedes usar para comprender la lógica que está detrás de la representación a base de líneas de puertas. Las puertas en alzado se dibujan cerradas. La primera y segunda puerta que te muestro son de tipo giratorio. Se deben dibujar los marcos que le dan soporte. En la zona baja de la puerta se dibuja una línea separada del piso para representar el vacío que existe entre la puerta y la superficie de piso. Para indicar a dónde se ubican las bisagras y cuál es el giro, se dibuja el pomo o cerradura y 2 líneas formando una V. Esta V se dibuja con línea continua si el giro de la puerta es en dirección al observador. Si el giro es contrario a la posición del observador, se dibuja la V con línea de segmento. Esa V es una V invertida a 90 grados.
Para puertas corredizas también se ubica la posición de la cerradura o agarradera y se coloca una flecha indicando la dirección del desplazamiento de la puerta. Para explicarte cómo se dibujan las ventanas en alzado, a continuación te dibujo varios tipos de ventana. Son ejemplos en madera. Primero se dibuja el vacío en donde se ubican. Se debe comprender el tipo de ventana y si existe algún mecanismo. Se deben dibujar los marcos que dan soporte al sistema. Para ventanas tipo pivote horizontal al centro se dibuja el marco que soporta el vidrio y dos V indicando la orientación de los giros. Línea continua para el giro en dirección al observador y para el giro contrario línea de segmentos. Fíjese que además se dibujan los batientes que evitan el movimiento contrario. Para este tipo de ventana tipo pivote se ubica en una esquina las letras VP. Para ventanas de tipo vidrio fijo, si la escala lo permite, se dibujan las venillas y se indican las palabras VF. Para ventanas tipo guillotina o que suben y bajan con un paño fijo y otro móvil, se dibuja al centro del paño móvil una flecha que indica la dirección del desplazamiento y se identifica con las letras VG. Para ventanas de tipo abatir o ventilas, se debe colocar la V para indicar en dónde están ubicadas las bisagras o sistema que posibilita el giro, y la V con línea continua o discontinua según sea la dirección del giro. Se identifican con las letras VA.
Otro componente usual en el espacio y que requiere de un lenguaje específico es el dibujo de escaleras. En el módulo anterior se explicaron algunos detalles sobre el dibujo de escaleras en planta. Aquí te muestro el dibujo de un sistema de escalera tanto en planta como en alzado. Se debe indicar el símbolo de sección para evidenciar la zona por donde el plano de corte de la planta pasa en el sentido horizontal. Las líneas que representan los peldaños se dibujan continuas hasta el símbolo. Posteriormente se representan con líneas de proyección o discontinuas por ser vértices ocultos o que están por encima del plano de corte de la planta. Al centro del ancho del ducto de la escalera se debe dibujar el símbolo flecha para indicar la dirección del desplazamiento interno. Recuerda que se dibuja S o sube si desde el nivel de piso que se dibuja se asciende a otro nivel, o B o baja si desde el nivel de piso se desciende a otro nivel. En el primer peldaño se debe indicar un marcador para demostrar que esa línea representa el vértice de ese primer peldaño. Cuando se dibuja el alzado se debe usar líneas continuas para todos los vértices visibles o que no están ocultos detrás de algún plano o componente. Para aquellos vértices ocultos se utiliza líneas de segmentos o de proyección de vértices ocultos. En este caso que te muestro, los peldaños de la zona superior están ocultos detrás de un muro que hace las veces de pasamanos. En el dibujo técnico a base de líneas es indispensable la utilización de escalas. Estas posibilitan el traslado de medidas a un modelo o dibujo de menor tamaño o mayor tamaño que el objeto que se representa. Las escalas se identifican por dos números separados por un doble punto. El 1 siempre representa una unidad del objeto que se dibuja. En Costa Rica, esa unidad representa un metro. Si la X está luego de los dos puntos, representa la cantidad de veces que se reduce el tamaño del objeto al momento de representarlo. Si la X está antes de los dos puntos, representa la cantidad de veces que se aumenta el tamaño del objeto en el dibujo. La escala 1, 2.1 es la escala a tamaño real. El escalímetro de abanico es un instrumento con 5 reglas, cada regla con 2 graduaciones o sucesión de valores. Cada una de esas graduaciones demuestran dos tipos de numeración o escalas. Por tanto, este instrumento posibilita la medida y dibujo de objetos en 20 escalas distintas. Cada unidad mayor equivale a un metro. Las subdivisiones comprendidas en esa unidad representan fracciones regulares del metro.
El escalímetro triangular es un instrumento en forma de prisma triangular. Cada una de sus 3 caras contiene 2 graduaciones que demuestran 2 tipos de numeración o escalas. Este instrumento tiene 6 escalas. Al igual que el instrumento anterior, cada unidad mayor equivale a un metro. Las subdivisiones comprendidas en esa unidad representan fracciones regulares del metro. La escala permite el traslado de medidas al dibujo. Te muestra líneas de la misma longitud con graduaciones hechas con diferentes escalas, para que puedas comparar cómo una misma longitud de línea puede representar diferentes medidas dependiendo de la escala en que se dibuje. La escala 1:20 significa que el dibujo es 20 veces más pequeño que la realidad. La escala 1:25 es 25 veces más pequeño que la realidad. La escala 1:50 es 50 veces más pequeño que la realidad. La escala 1:100 es 100 veces más pequeño que la realidad. Puedes ver cómo en estas líneas, en 1:20 la distancia representa 2 metros, en 1:25 2,5 metros, en 1:50 5 metros, en 1:75 7 metros y medio y en 1:100 10 metros. Recuerda que en el blog y en el libro del curso puedes encontrar más información en específico sobre escalas en la sección 1.3. Las escalas permiten el traslado de medidas. Aquí te muestro un ejemplo utilizando un hipotético cuadrado de 2 metros por 2 metros. Y te muestro el comparativo de trasladar esa medida al dibujo en el papel usando 4 escalas distintas. El primero es la representación de ese cuadrado de 2 por 2 a escala 1:100. El segundo es la representación de ese mismo cuadrado a escala 1:75. Recuerda que cuando se usa el escalímetro, este se debe colocar en la misma dirección y posición del vértice o dimensión por medir y dibujar. Este otro cuadrado es en escala 1:50. Puedes ver cómo el tamaño del dibujo es mayor dependiendo del tipo de escala que se utilice. Eso permite hacer dibujos con mayor nivel de detalle cuando sea requerido. El último cuadrado es en escala 1:25.
Estamos llegando al final del módulo 7 y a continuación te explico el ejercicio que tienes que realizar. Es un ejercicio para familiarizarte en el uso del escalímetro y consiste en trasladar dimensiones de geometrías a diferentes escalas. El primer ejercicio consiste en dibujar 3 alzados del mismo objeto usando diferentes escalas en una sola hoja. Utilizaremos el volumen que te mostré en el módulo 6 cuando expliqué las calidades de línea para representar diferentes planos de profundidad. Este es un volumen ordenado en una grilla tridimensional de cubos de 1.5 metros de lado. Para efectos del alzado es una grilla de 3 cuadrados en sentido horizontal y 3 en sentido vertical. Los cuadrados miden 1.5 metros de lado. Dibuja los volúmenes o planos que te muestro, indica los acotados y da calidad usando diferentes valores de línea a cada uno de los 3 planos de profundidad. Al más lejano, la línea más clara y delgada. Al más cercano al observador, la línea más oscura y gruesa. Recuerda primero trazar el dibujo. Puedes usar líneas tipo eje, que son aquellas que se dibujan con un segmento medio y un punto, o líneas continuas suaves. Dibuja a mano libre. Usa el escalímetro para marcar las distancias. No uses otros instrumentos de soporte de dibujo. Debes dibujar 3 veces el alzado a escala 1:100, 1:50 y 1:25. Este es un ejercicio básico que procura que te vayas familiarizando con la utilización del escalímetro. Recuerda que en dibujo técnico a base de líneas siempre hacemos un trazo inicial con líneas suaves y cuando tenemos definido el dibujo procedemos a dar calidad de línea, dándole valor a la línea. Recuerda que en dibujo a base de líneas el valor o calidad de línea es dar un grosor y un color específico dependiendo del tipo de información que se quiere representar. El segundo ejercicio consiste en dibujar 3 plantas del mismo objeto usando diferentes escalas en una sola hoja. Estas son plantas observando el objeto desde arriba. Utilizaremos el mismo volumen que usamos en el primer ejercicio. Recuerda que es un volumen ordenado en una grilla tridimensional de cubos de 1,5 metros de lado.
Para efectos de la planta es una grilla de 3 cuadrados en ambos sentidos, los cuadrados de 1,5 metros de lado. Dibuja los volúmenes o planos que te muestro, indica los acotados y da calidad usando diferentes valores de línea a cada uno de los 3 planos de profundidad. Al más lejano o más bajo, la línea más clara y delgada. Al más cercano al observador o más alto, la línea más oscura y gruesa. Recuerda primero trazar el dibujo. Puedes usar líneas tipo eje, constituidas por segmentos medios de línea y puntos, o líneas continuas suaves. Dibuja siempre a mano libre. Usa el escalímetro para marcar las distancias. No uses otros instrumentos de soporte de dibujo. Dibuja la planta 3 veces a diferentes escalas. La primera a 1:100, la segunda a 1:50 y la tercera a 1:25. Recuerda primero trazar el dibujo y posteriormente dar calidad de línea. Como puedes notar en el volumen, existen 3 planos de profundidad, tanto en alzado como en planta. Y en los dibujos que te muestro, he indicado cuál es el plano 1, que es el más cercano al observador, y cuál es el plano 3, que es el más lejano al observador. Hemos llegado al final del módulo 7, en donde te expliqué cómo dibujar puertas y ventanas tanto en planta como en alzado. También te expliqué cómo se utiliza el escalímetro. En siguientes módulos te explicaré con detalle cómo utilizar instrumentos para ejecutar dibujos precisos, a escala y proporcionados. Nos vemos.